Listo, ahí se está grabando. Y cuando me digas lo Buenísimo. freno, lo vuelvo a reiniciar. Dale, dale. Gracias, Va a Doc. faltar igual. Bueno, por favor. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto a todos. Soy Claudio Weisburg, soy neuropediatra. Vamos a hablar del espectro autista, sobre todo en adolescentes y adultos. Vamos a hacer una pequeña introducción general. Sé que ha tenido alguna clase de trastornos del desarrollo, de trastornos generalizados del desarrollo, por lo que viene el temario. Así que eh, cualquier cosa mientras voy hablando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. No hace falta dejar todo para el final. Así que, básicamente en neuropediatría y en el desarrollo del cerebro, podemos decir que parte del desarrollo tiene que ver con lo que traemos de fábrica, la herencia, y la maduración y la acumulación de experiencias va a ir dándonos un lugar en la evolución, pero se va a ver alterado a no ser de que contamos con un ambiente enriquecido para estimular y favorecer el desarrollo de nuestro cerebro, que, como bien saben, nace absolutamente inmaduro, nace absolutamente listo y ávido por recibir todo el estímulo de afuera que va a ir alimentando la neuroplasticidad que nuestro órgano en común tiene. En realidad, en el 2013, hace 11 años, Baker hizo esta eh, nota editorial en el New England Journal, en donde, digamos, en el año en donde se estaba rediseñando el DSM-5, dice cómo se amplían distintas las fronteras o los boundaries, las líneas divisorias entre los diferentes diagnósticos dentro del autismo, ya que en el 43 Kanner hace la primera descripción del autismo y tal vez es el que nos ancla al imaginario que cada uno de nosotros tuvo en algún momento en relación a lo que significaba el autismo, de ese, a lo mejor, una imagen blanco y negro de un chico haciendo rocking. Bueno, la silla me permite poder moverme de esta manera, y esto fue cambiando y evolucionando de una manera completamente distinta, tal vez en el DSM-3, pero sobre todo en el DSM-4 corregido. Hay una redefinición del autismo y de los trastornos generalizados del desarrollo que permite incluir una gran cantidad de diagnósticos que antes estaban perdidos por ahí y a ustedes les llegaban en el mundo adulto como otra cosa que después terminaba redefiniéndose. Y mismo, digamos, en todos el DSM-2, el DSM-1, DSM-2, digamos, no existía el Asperger, que también después en el DSM-5 se nos va de vuelta, pero existe como autismo de alto funcionamiento, ¿no? Entonces, Scanner en el 43 describe, en el 44 Asperger hace la descripción de los casos también, pero queda un poco medio perdido hasta la década del 80. Eh, Queda perdido hasta la década del 80 que em, Lona Wing hace la traducción y queda un poco ahí perdido. Tal vez estando en la semana y el mes del autismo, eh, esto que es de la década del 60, de la esquizofrenia infantil, la psicosis simbiótica y la madre heladera, increíblemente en un artículo que salió y que después rápidamente lo corrigió, una psiquiatra pone, estando en el 2024, que parte de la causa del autismo tenía que ver con lo vincular y las madres que eran frías en su relación y por eso quedaron como refrigerator mothers y madres heladeras, ¿no? Si no, casi que esta diapositiva pasaba sin penas ni gloria, pero alguien hoy, digamos, nuestra formación psicológica y en alguna cosa psicoanalítica tiene una formación eh, que históricamente fue muy poco neurobiológica, eh, que esto claramente viene cambiando porque hay diferentes escuelas y universidades que tienen un abordaje completamente distinto a lo que puede ser la UBA o lo que era toda la enseñanza psicológica, psicopedagógica y psiquiátrica y psicoanalítica, en donde el psicoanálisis es un paso de entendimiento
distinto, pero que es como, digamos, un paso previo para toda la neurología cognitiva. La realidad es que el DSM-4 cambia al DSM-5 en cambiar un par de variables, que no sé si eso terminaron viendo o no, pero lo importante es que la condición del espectro autista o el trastorno del espectro autista, sea o TEA, como lo puedan ver, hay como cierta moción para cambiar el trastorno por condición, pero desde el punto de vista neurológico es un trastorno, digamos, como uno lo denomina, y el DSM-5 también está puesto como un trastorno dentro del espectro autista, y que va hacia las dimensiones de severidad, digamos, de 1 a 5, desde variaciones que tienen grises claros, que parece muy cerca a lo normal, hasta un nivel de severidad importante. En el DSM-5, en el DSM-4 estaba el trastorno generalizado del desarrollo, era la denominación, y ahí estaba incluido el Asperger, el RET, el síndrome desintegrativo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el autismo. Eh, y esto pasa a trastorno del espectro autista en un espectro, como lo dice la palabra, en diferentes niveles de leve a severo. ¿El Asperger queda huérfano? No, porque el Asperger tiene sus criterios, que vamos a charlar un ratito más adelante, y se sigue usando, capaz se confunde como un espectro autista de alto funcionamiento, ¿no? Eh, Diferentes colores del mismo espectro. Y neuroplasticidad en el autismo es, el cerebro va cambiando y cambia desde el volumen del nacimiento de término a un bebé de 2 años, el volumen del perímetro cefálico cambia porque cambia el cerebro y porque no hay mayor número de neuronas, sino que hay mayor número de interconexiones neuronales, hay mayor mielinización que aumenta el volumen y hay mayor interconexión. Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a tener un impacto en el desarrollo típico o normal o en el desarrollo que esté distinto o que viene por un camino diferente al esperado. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que hoy tenemos un chico cada 36 dentro del espectro, cuando, digamos, desde el año y medio a los 8 años que pueden ser diagnosticados, que aparece 4 veces más en varones que en mujeres, eh, que por primera vez, digamos, dentro del porcentaje de las distintas etnias hay 2,9 en negros, 3,2 en Estados Unidos, perdón, 3,2 en hispanos y 3,3 en asiáticos. Fue la primera vez como que dentro de los niños de etnia blanco estaban en un porcentaje menor que el resto. Pero en el global de 2,8 es un porcentaje bastante alto que nos pone o a ustedes en formación y en línea de ver adultos en una situación en donde uno de esos cada 36 futuros adultos, ustedes los van a ver dentro del espectro haciendo neurología de adultos. Eh, ¿No? Entonces, en esto, los signos de alarma en algún punto uno tiene que entender que en el desarrollo nosotros mielinizamos y avanzamos de pies, de ojos a cabeza, ¿no? Es decir, lo primero que hacemos es el contacto visual, y el contacto visual está en un recién nacido de término desde que nace. Después de que los ojos se usaron, viene el cuello, sostener la cabeza, línea media. Yo, si estoy acostado un bebé de 1 mes y medio, mira para el costado. Si estoy con un bebé de 3 meses, ya está mirando el techo en lugar de la pared y encuentra las manos en la línea media, va alcanzando objetos, se va sentando hacia los 6 meses, va sosteniendo. Pero en esto tal vez el obtener la línea media, el poder hurgar, no son cosas en el desarrollo motriz del primer año en donde vayamos a encontrar alguna alteración en general dentro del espectro, ¿no? Pero sí, hacia el año y medio con el juego simbólico y hacia los 2 años, entre el año y medio y los dos que aparecen las palabras y el lenguaje, vamos a encontrar la mayoría de los motivos de consulta del pediatra, del psicólogo, del gabinete del colegio,
de un chico que no habla. Y en los motivos de consulta claramente se dividen en los niños el que no habla y no se comunica, del que no habla pero se comunica, tiene gestos, intención comunicativa, te mira, responde al nombre, tiene, digamos, estas situaciones que distinguen. Si nosotros lo ponemos en un eje en donde dividimos por dominio del desarrollo, en lo motor podemos tener diferentes tipos de trastornos de coordinaciones motores o dispraxias que pueden ir al paradigma mayor, que sería la parálisis cerebral. En el lenguaje, trastornos específicos del lenguaje, que antes se llamaban disfasias del desarrollo y demás. En el aprendizaje, dislexia, disgrafía, discalculias y trastornos motores no verbales. En lo cognitivo, de la inhibición cognitiva a la discapacidad intelectual, que antes se denominaba retardo mental. Y en la conducta, oposicionismo, desafío, los tics, el trastorno obsesivo compulsivo, que en la matriz atencional, muy en relación con lo conductual, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y la que nos interesa, o lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con lo comunicativo social, que está el espectro autista, y todo puede estar de alguna u otra manera atravesado por trastornos de la regulación, que tienen que ver con cómo un bebé regula desde que nace en los primeros meses el llanto, la alimentación, el sueño, o cómo no lo regula y no encuentra ese equilibrio. Nadie nace ecualizado o regulado, pero con el tiempo uno va encontrando y algunos no lo encuentran. Y tener un bebé desregulado en el sueño, en la alimentación, en el llanto, sobre todo para padres primerizos, puede ser todo un desafío. Banderas rojas, tenemos muchas, vamos a enumerar como las más importantes en relación a quien al que le cuesta mirar, al que no habla, pero tampoco se comunica, no tiene intención comunicativa, no señala, no te convoca, no se da vuelta cuando lo llamas por el nombre, no, no convoca a un otro para mostrar o convocar o que el avión está pasando. No utiliza el juego, los juguetes, el auto para jugar, sino que ordena más de lo que juega. Es un paciente que digamos, que tenía un video en donde yo le movía un autito y te estaban todos los paragolpes delanteros y traseros exactamente alineados y no se los llegues a mover un poco porque el orden era más importante que el juego y el simbolismo que se le daba a esto. La tendencia al juego solitario, a jugar solo, estar en su propio mundo, no interesarse por otros chicos, la interacción social. Muchas de estas cosas hacen de que en un jardín maternal o en un jardín de infantes aparezcan más cosas de lo que uno puede ver si tengo un hijo que es hijo único, ¿verdad? Eh, este aspecto sensorial que se irrita ante sonidos, se tapa, licuadora, aspiradora, secador de pelo, se tapa los oídos, tener berrinches frecuentes, con y sin causa, ¿no? Porque no es lo mismo entre los 2 y los 5 años tener berrinches que con o sin causa, que a los 7 tener berrinches en la vida pública, en la salida del colegio, cuando hay transiciones, entrar, salir y demás, y tener estereotipias o movimientos extraños o peculiares. Y en todo, la neuropediatría y la neurología en general, tener una habilidad que uno la va perdiendo siempre importa. Y en el desarrollo, tener habilidades adquiridas que las perdés, como haber dicho palabras y después dejar de decir, o perder algún hito madurativo que adquiriste, siempre es algo que preocupa. Entonces, según cómo estimulemos el cerebro, vamos a generar diferentes tipos de conexiones, desde animales y ratas que dejamos para que puedan buscar los hámsters la comida tengan que recorrer mucho para encontrar la comida o tenerla cerca, su árbol dendrítico y su axón va a tener otro grosor según cómo sea estimulado. Y así es también cuando nosotros vamos estimulando y desarrollando el cerebro del recién nacido, ¿no? Entonces, en esto la neuroplasticidad, en definitiva, es cómo la experiencia va modificando nuestra propia corteza cerebral en el ambiente y cómo la neuroresiliencia también genera poder fortalecerse frente a injurias o problemas que el cerebro pueda ir atravesando. Si bien lo que traemos de fábrica en nuestro programa genético es importante, el medio ambiente y la interacción entre ambos es lo que va a generar este esquema transaccional en donde importa la genética, pero también importa cómo la estimulas y la nutrís esa genética. Y si vos tenés síndrome de Down,
importa cómo estimulás esa genética también. Entonces no es solamente la genética que traes, sino cómo la desarrollás y la llevas a su máximo potencial, ¿no? Entonces, si hay uno de cada 36 niños que tiene TEA, uno de cada 27 van a ser varones, que van a ser más que la sumatoria de diabetes, cáncer y SIDA de nuevos casos que uno ve, ¿no? Y uno no como neuropediatra, sino, digamos, en la pediatría uno va a ver más casos de esto que el resto de las especialidades o de enfermedades o de cuadros crónicos que pueda ir bien. Entonces, en el adulto, la mayoría de hoy pasaron desapercibidos cuando eran chicos. Un adulto, digamos, puede ser. Algún adulto puede hacerse el diagnóstico cuando viene a diagnosticar a su hijo, pero la mayoría de los casos dentro del espectro habrán pasado sin pena o con algún otro diagnóstico neurológico o psiquiátrico, ¿no? Eh, y sobre todo las mujeres que muchas veces tienen una presentación, al ser menos frecuentes, pueden ser un poco más graves cuando son, o pueden pasar más desapercibidos o enmascarados, ¿no? Pueden enmascarar los síntomas de una manera mucho, camuflar estos síntomas mucho más fácil, ¿no? Eh, Claramente la incidencia viene en aumento y en los últimos 10 años, si yo en el 2014 escribí un libro de autismo y en el 2016 hicimos una reedición, lo que cambió es la incidencia. En 2 años había cambiado. Y no era uno en 36, era uno en 126, que pasó a uno en 98. O sea, año a año va modificándose y sumando. Aumenta la concientización, el DSM del 2013 cambió también, pero la realidad es que los casos están en aumento, hay mayor conocimiento, hay mayor nivel de alarma, hay consultas más tempranas, pero hay más casos. Entonces, adultos que descubren muchas de las cosas que les ha pasado, ¿no? Es decir, eh, vamos a ver algunos casos en donde qué sucede con un adulto que se diagnostica, eh, cuántas respuestas que aparecen, que en su momento no tenían entendimiento, no se podían eh, eh, saber por dónde venía la cuestión. Y a veces no es un camino fácil el diagnóstico del TEA del adulto, hay muchas barreras, y en general vienen mezclados y un poco enmascarados, pero sobre todo traslucidos y envueltos por otros diagnósticos psiquiátricos o neurológicos como ansiedad, depresión, trastornos límite de personalidad, déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, hasta que uno a lo mejor llega a esto y esto puede generar algún tipo de alivio, ¿no? Eh, pero siempre tienen esto, ¿no? Son chicos, adultos, jóvenes que no han terminado de encajar, que se los ha tildado de raros, de frikis, de ser personas o introvertidas o ingenuas o rígidas con baja flexibilidad cognitiva, tanto por psiquiatras, por neurólogos, neuropediatras, psiquiatras infantiles, pediatras, dentro de su peculiaridad, ¿no? Dentro de las cositas que uno puede ir viendo en los síntomas que se puede presentar un adulto, pueden tener dificultad en iniciar y seguir conversaciones, como lo puede tener una persona con déficit de atención, pero el estilo comunicativo, directo, literal, sumamente eh, ingenuo en algún punto, pero que pueden hasta parecer, por la falta de códigos sociales, como prepotentes y irrespetuosos, ¿no? Eh, el contacto visual que no tienen de chicos puede no tenerlo de grandes y ser evitativos y que los ojos se vayan para un lado, para el otro y que no puedan establecer un contacto visual, que lo hacen huidizo o evitativo, que puedan tener dificultad para generar y mantener las amistades, las relaciones de pareja, los amigos, mala interpretación de, che, ¿qué haces? ¿Cómo andás, boludo? Y tomarlo como una agresión en lugar de como un código social que puede tener un adolescente o que puede tener uno con otro. Eh, y estos códigos dobles sentidos que a veces se transforman en un problema
con un camino sin vuelta atrás, ¿no? Y la dificultad para comprender las emociones o las intenciones de lo demás, en definitiva, la empatía, el darse cuenta, la teoría de la mente, en darse cuenta qué es lo que el otro está queriendo, está pensando sin decirme nada, son importantes, ¿no? Es decir, generan situaciones de dificultad para la gente en general no entender que alguien no pueda entender, decodificar una risa, una sonrisa, serio, enojado, como que decodificar rostros y la emoción que esos rostros te están queriéndote decir sin emitir palabra, es algo que una persona adulta, un Asperger, probablemente no pueda hacerlo tan fácilmente, ¿no? Eh, Puede que sean obsesivos, rutinarios, estructurados, con baja flexibilidad cognitiva, pero eso tampoco es una característica exclusiva de alguien dentro del espectro, porque una persona obsesiva compulsiva puede ser obsesiva compulsiva sin otra cosa, o puede ser obsesiva compulsiva dentro de un espectro autista. Siempre la preferencia por mantener el orden y una lógica que a veces es una lógica solo para ellos, o a veces te hablan de algo que para ellos tiene lógica y vos estás perdido porque no entendés de qué te están hablando. Dificultad para expresar las necesidades, los deseos, problemas para asumir responsabilidad en la secundaria, en la universidad, en un trabajo, y estos intereses fijos, restringidos, repetitivos, perseverantes, que en las adicciones a las pantallas, al juego, a los videojuegos, al Fortnite, al FIFA, a veces se tornan como una obsesión única, ¿no? Entonces, a lo mejor una década atrás, o cuando no estaban las pantallas y los videojuegos y demás, es como que lo que sobresalía fuerte que era los dinosaurios, los autos, acordarse las patentes, los números de teléfono de memoria, ¿no? Estas habilidades Savant, Rayman en los ochentas, que se acordaba todo en la baraja qué carta salió, qué carta no, entonces contaba las cartas, cuenta las cartas, Gamer, Gaming, ¿no? Como la perseverancia, lo repetitivo, pero al mismo tiempo esa habilidad genial para acordarse fotográficamente ciertas cosas que los hacían únicos, ¿no? Y esto es muy común en el TEA de alto funcionamiento y en habilidades dentro del síndrome de Asperger. Expresiones faciales, movimientos, gestos que no coinciden con lo que dicen y sobre todo este tono de voz inusual, como si hubieran vivido en otro país, neutro, pero claramente una prosodia, que es un tipo de voz que es raro o peculiar, ¿no? Entonces, a veces recibir el diagnóstico a una persona adulta puede generarle un alivio, entender por qué son como son, puede comprender que las dificultades a las que se enfrentan, identificar las limitaciones, fortalezas, y obtener una ayuda y un abordaje y cómo ir para adelante de una mejor manera. Y si siempre avanzaron con el auto, con el freno de mano puesto, poder sacarle el freno y poder avanzar de una manera un poco más fluida, más armónica. Solicitar las ayudas, recibir los apoyos, los recursos, solicitar un certificado único de discapacidad que a los fines administrativos y burocráticos te puede allanar muchos caminos en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. Podés entrar a ciertos trabajos que van por el lado de, de, de los que tienen certificado, en lugar de tener una desventaja con entrar en las vacantes laborales del público general, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, claramente es importante la historia, hablar con un familiar, hablar con una mamá, con el papá de un adulto, es muy importante cómo fue su infancia y cómo fue su adolescencia. En neuro, creo que en neuropediatría, si ves un adolescente, es importante toda la parte del
cualquier cuestión neurológicamente remota que pueda haber afectado el normal desarrollo histórico con repercusión actual, ¿no? De trayectoria de la vida, del desarrollo, de cómo fue la socialización, de cómo fue el colegio, de cómo se adaptó, cuántas veces cambió de colegio, cómo le iba con los amigos, es muy importante. Después están, digamos, las evaluaciones más formales, como el ADI, que es una entrevista con 121 preguntas a, a los padres o a los cuidadores o a la esposa, o digamos que lo tiene que contestar alguien que convive o que convivió mucho con la persona, el A2, dos, que es una evaluación observacional, digamos, semiestructurada, desde los no verbales hasta los adultos verbales y funcionales, y el 3DI, que es una escala computacional, ¿no? Evaluaciones neurocognitivas pueden medir aspectos y perfiles, y el problema, obviamente, como muchos cuadros clínicos, es que no hay un marcador biológico, un análisis de sangre, un genético, un electro, un patrón en la neuroimagen que me va a hacer el diagnóstico hoy por hoy. Es clínico. Ni siquiera necesito el ADIS o el A2. Es un diagnóstico clínico. ¿Está bien? Eso me va a ayudar, me puede complementar, me puede marcar un punto de partida, pero no lo necesito como criterio patognomónico, como criterio de inclusión tener un A2. Clínicamente tiene esto con lo que conlleva, porque clínicamente para mí es una cosa, clínicamente para vos es otra. Sí, por eso a veces en equipo, interdisciplinariamente, a veces es mejor evaluar, pero tener una evaluación neurocognitiva te suma, tener un A2 te suma, pero no es en el criterio clínico concretamente que yo lo necesito. Puedo tener pruebas sociales, comunicativas, de teoría de la mente, que pueden estar incluidas en las evaluaciones neurocognitivas, y tener la universalidad de cómo se comporta en casa, en el consultorio, cómo se comporta con amigos, videos, cómo se comportó en el colegio, en la universidad o en un trabajo. Es muy importante los diferentes ámbitos, ¿no? Obviamente que hay que darle mucha más visibilidad, eh, y muchas veces las personas que fueron diagnosticadas o que son diagnosticadas de grandes se transforman en referentes, speakers y concientizadores a terceros de la importancia que tiene para un adulto tener el diagnóstico, que muchas veces, insisto, es una mamá que se diagnostica cuando diagnostican a los hijos y que toda su vida muchas de las peculiaridades que generaban el criterio diagnóstico no le llamaba tanto la atención, ¿no? Eh, la sociedad históricamente no ha sido muy amable, y no ha ayudado mucho con las personas dentro del espectro en los últimos tiempos, en los últimos años, y gracias también un poco a los profesionales, pero mucho a las asociaciones de padres, la cosa fue cambiando, va cambiando, y hay todo movidas y generar criterios, normativas, leyes, sacar en el Senado, es decir, generan movimientos que la política no se movería tanto por los profesionales como nosotros que por grupos grandes que generen presión de la sociedad y de grupos de pares, ¿no? Y después muchas veces cuando tienen el diagnóstico, como estas frases, ¿no? Como, che, pero si vos no parecés, o desde que te hicieron el diagnóstico pareces más, ¿no? Como que son más autistas, como todos los prejuicios, los estigmas que trae este diagnóstico, como puede tener la epilepsia o como lo tuvo en su momento, y cómo todavía mucho en salud mental está estigmatizado. Entonces, si el autismo es una forma diferente de pensar, por lo que no se aprecia físicamente, porque físicamente no vas a tener un fenotipo que te llame la atención, y no parecen más autistas, sino que hasta ahora llevaban muchos años reprimiéndose para encajar a fuerza de pulmón y a estar remando contra la corriente y a usar calzador para poder poner situaciones.
empiezan a pensar en sí mismos y en un mejor futuro y en un mejor bienestar, ¿no? Entonces, esta frase de no parezco autista, toda una vida haciendo la rara y un diagnóstico que llegó en la adultez, ¿no? Una persona que salió publicada en un diario hace poco que le diagnosticaron trastorno del espectro cuando ya era adulta y mamá, y recién ahí logró mirar hacia atrás y entender esa versión, los ruidos, las crisis de ansiedad, el aislamiento que había sufrido desde niña, tenían una explicación, ¿no? Y eso volcada, digamos, en una situación similar a la que vamos a ver. Eh, y no es así como hoy mucha gente imagina una persona autista. Creen que existía solo esta forma que yo decía al principio del de Kanner, de un varón meciéndose en un rincón solo, en una foto blanco y negro, ¿no? Sin emitir nunca una palabra. Entonces, el espectro autista cambia rotundamente en lo que era prácticamente el autismo de Kanner del 43 o el niño haciendo rocking en un rincón aislado, solo y demás. Entonces, una persona que habla puede perfectamente no comunicarse. Entonces, el uso pragmático, la parte semántica y pragmática del lenguaje es muy importante. Entonces, vos podés hablar fluidamente y no comunicarte, no contestar lo que te estoy preguntando. Ahí no estarías comunicándote y sin embargo estás hablando en esto. Entonces, no toda persona que habla se comunica y no toda persona que tiene lenguaje tiene un uso comunicativo del lenguaje que es la pragmática y la semántica. ¿Querés frenar un toque la grabación, Liliana? Sí, ahí la freno. Gracias. Recording in progress. Bueno, un paciente en una consulta ordenando los autitos en lugar de jugar. Un paciente que de muy chico, el único, digamos, que tuve dentro del espectro que estaba institucionalizado, con muchas estereotipias. Acá y casi cerrando un pedazo de carro. Dímelo, dímelo, acá, vamos. ¿A dónde? Beso, mamá. Pero... Qué experiente, qué maravilloso. Te doy un beso yo. Que sin sonido, ¿no? Ay, no, intenta. ¿Qué no, nene? Dame un ¿Qué otras beso. palabritas hay? Escucha algo, ¿eh? Mamá, vi, a ver. Una mujer que también hacía una nena, estereotipias, saltitos. Acá y casi cerrando un pedazo de carro. Isaac Newton. Entonces, algunas frases, o sea, Temple Grandin es una persona americana que tuvo una infancia Ay, muy espérate, difícil. mi Bueno, amor. ¿eh? ¿Dijo algo? Bien, no. ¿Alguien preguntó algo? No, creo que alguien tiene prendido el micrófono. Ah, ok, ok, ok. Entonces, Chicos, si pueden Temple apagar Grandin todo. hoy es una speaker que pasó una infancia muy dura, digamos, por estar dentro del espectro sin un diagnóstico, tuvo un diagnóstico de grande, hoy, digamos, activa, pero tiene toda una empresa, digamos, de campo, tiene como un rancho, más, pero se lo pasa por el mundo un poco concientizando y hablando sobre esto. Dice, el autismo no es una tragedia, la tragedia es la ignorancia, ¿no? Y también tiene algunas frases como que es muy difícil estar en un mundo en donde todos manejan ciertos códigos, se ríen de ciertas cosas y uno está como más perdido, ¿no? John Elder Robinson es un Perger diagnosticado a los 40 años, que escribió varios libros y tiene un curso en neurodiversidad que enseña dentro de la Universidad de Negocios y de Derecho. Y él dice, no trates de cambiar a una persona autista para que se ajuste al mundo, ayuda a crear un mundo que se ajuste a esa persona.
Elaine Hall es la mamá de Neil Katz, que es un comunicador autista de 28 años no verbal, que tiene que usar tiene ciertos comunicadores para poder comunicarse. Cuando no tenés lenguaje, tenés que usar algunos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, y se inspiró para un programa de teatro y de cine inclusivo que se llama The Miracle Project. Ella dice, el autismo es una parte de quien soy, no algo que tengo, cuando le diagnosticaron también de grande, ¿no? Stuart Duncan es una persona que utilizó el Minecraft para ayudar a chicos con autismo y decía, no deseo y que tiene diagnóstico de autismo de adulto, no te deseo un mundo sin autismo, te deseo un mundo en el que todos celebren el autismo que tenés. El autismo no es una elección, la aceptación sí. La diferencia entre tener autismo y no tenerlo es como la diferencia entre una pantalla táctil y un botón en un control remoto. Ambos pueden funcionar perfectamente bien, solo que son diferentes. Kerry Magro dice que es un chico con autismo, también diagnosticado de adulto, que fue estudiante en una universidad y decía, el autismo es como un rompecabezas, intenta ver el mundo desde mi perspectiva antes de juzgarme. Él dice, mi nombre es Kerry y tengo trastornos generalizados de desarrollo no especificado, que era el autismo, el TGD, que es el TEA de ahora. Esto significa que tengo autismo, esto no quiere decir que sea autista, esto quiere decir que a veces veo el mundo con una luz y perspectiva distinta, no significa que viva en la oscuridad, significa que de vez en cuando puedo tener dificultad para expresar mis emociones, no quiere decir que no sea capaz de sentir, esto significa que cuando me comunico lo hago a mi manera, y esto quiere decir que no quiere decir que no tenga voz. Significa que puedo tener una hipersensibilidad especial a la hora de percibir ciertos sentimientos o sensaciones, y esto significa que hay ciertos sonidos que a veces me hacen sentir incómodo. Entonces, en algunas de estas frases reflejan la importancia de aceptar, de comprender, de celebrar la diversidad o la neurodiversidad que representa el autismo en la sociedad. Hay, entonces hay muchas falsas creencias, hay muchas cosas que creemos saber y no son, hay muchas cosas que pensamos que son de una manera y son de otra. En esto hay mitos en relación al autismo, en relación a la que si se cree que una persona con autismo no es capaz de sentir o de expresar afecto, ¿no? Que es completamente falso, que es solo de la infancia, que es completamente falso, que es un trastorno que va a acompañar a la vida a lo largo de la infancia, adolescencia y adultez y vejez, y que la sociedad es más consciente y sensible hacia los problemas de la infancia, pero no debemos olvidar a los niños que van a crecer dentro del espectro y se van a convertir en adultos y ancianos, con TEA. La mejoría es muy poco frecuente, es falso, todas las personas con TEA van a mejorar en el curso de su desarrollo según qué intervenciones hagamos. Las personas con TEA no se comunican, es falso, se comunican, aunque no todas lo hacen de la misma manera. Algunas emplean formas de comunicación para los que precisan apoyo y otras lo hacen con sistemas sin necesidad de sistemas. Las personas con TEA quieren relacionarse, a veces no saben cómo, les cuesta tener amigos, aunque muchas veces quieren acercarse a ellos. Los niños no pueden ir a escuelas comunes, también es falso, irán a escuelas comunes con integración, a secundarias, inclusive a universidades con cierta facilitación o facilitadores. El autismo no se puede curar. Sí, es cierto, es decir, no es que tiene una cura, pero acompañando el progreso de muchos chicos, uno puede encontrarse con situaciones como la del último fin de semana que fui a comer a el restaurante que abrió Ferpola con Sebastián Weinstein y todo un equipo, y me encontré con pacientes adultos que estaban trabajando, yo ni sabía, que estaban trabajando en el restaurante. Tienen, digamos, la capacidad de poder entrar en un sistema laboral, como pudieron haber estado en un sistema universitario, e inclusive muchos ser absolutamente geniales y
en un screening que Baron Cohen, un psiquiatra en Inglaterra, había hecho en la Universidad de Ingeniería y Exactas, encontró que el porcentaje de autismo de alto funcionamiento, Asperger, que podés encontrar en eso sin diagnóstico es enorme, es muy alto. Así que no se puede curar, pero se puede hacer mucho con la calidad de vida y con la evolución de estos cuadros. Las vacunas no causan autismo, es decir, que las vacunas lo causen es falso, y hay muchos estudios que así lo avalan, y las familias no causan el trastorno del espectro autista y no existen las madres, pero claramente hay madres y padres que van a estar repercutidos en donde doy una mirada, doy un cariño y a veces eso no me vuelve y eso va a generar un loop que no se va a estar retroalimentando positivamente como a lo mejor puede ocurrir cuando esto fluye en otros casos neurotípicos. La genética claramente, pero no hay un gen más allá de candidatos o este gen en individuos los que tienen TDAH, pero no es que vos haces un estudio genético concreto, claro y preciso en relación al diagnóstico, ¿no? Son genes candidatos, blancos futuros de medicamentos, y vos cuando haces fenotípicamente nunca, la mayoría no tienen cosas que te llamen la atención o tengan algún fenotipo peculiar, eh, y cuando haces el cariotipo, las microdelesiones o inclusive el exoma, generalmente no encontrás mutuaciones hoy específicas. Entonces, es neurodiversa en el sentido de que cada uno que conozca va a ser distinto dentro del espectro, como podemos ser cada uno de nosotros singulares. Entonces, si viste una persona con autismo, viste una persona con autismo que va a ser muy diferente a otra, que no va a tener nada que ver. Entonces, eso uno tiene que ver la singularidad, que es una manera de pensar distinta, de sentir distinto y de actuar diferente, ¿no? Entonces, si un niño no aprende como le estamos enseñando, debemos ver la forma en la que pueda aprender. Ya vimos lo de las señales de alarma. Esta semana de abril dije que fue como la concientización y hubo edificios y monumentos pintados de azul, como lo hubo el Día de la Epilepsia pintado de violeta. Eh, y jugadores en su momento del año pasado, jugadores de cuadros emblemáticos de River y de Boca, y ahora en el partido, justo el otro día les saqué una foto, no la puse, hablemos de autismo en la liga profesional, de todos los equipos que jugaron los últimos 2 fines de semana, tienen puesto el hablemos de autismo, ¿no? Como en el deporte más popular en Argentina, eh, el cartel de los primeros equipos con el cartel de concientización y hablemos de autismo, el arquero el año pasado haciendo alusión a los problemas sensoriales que pueden tener los chicos, no es poco, ¿no? El autismo me da muchas cosas, mi talento, mi pasión, mi habilidad, mi falta de juicios a otros, mi determinación, mi foco, mi entusiasmo por la vida. No quiero una cura para el autismo o una reparación porque no estoy rota, eh, y tenemos que ayudar a concientizar más sobre estos aspectos. El cine en algún punto estigmatizó más, como veíamos en el video de YouTube de Asperger también, pero hubo muchas películas que ayudaron a concientizar un poco más. Esta es la charla, bueno, el link de la charla TED que le va a quedar del mundo necesita todo tipo de mentes. El Faro de las Orcas, Merian Max, había sido cuando Blockbuster cerró su última sucursal, había un chico que iba y alquilaba siempre las mismas películas y después le donaron las películas que le armó en su casa. Eh, la novela del incidente del perro a medianoche, que ganó premios, estuvo acá en Buenos Aires también con salas llenas mientras estuvo en función. Y dentro de la infancia es el trastorno del desarrollo más común y que más frecuentemente vemos, el ¿cómo se dice? El
contabilidad, ¿no? No es la contabilidad del contador que victimiza, esta a lo mejor no deja de la mejor manera, muestra como un chico con un autismo de muy bajo funcionamiento transformarse en un genio después, que en general a veces eso puede pasar, pero no de la manera en que lo muestran, a lo mejor no es el mejor ejemplo. Si uno busca en Google la cantidad de citas que puede encontrar, de 26 millones cuando buscas ASP o Autism Spectrum Disorder, o cuando buscas autismo es 150 millones de citas. Entonces, la información que circula a lo mejor es too much para lo que uno puede encontrar o a lo que tiene que ir a buscar, ¿no? A las fuentes. Marina Gotelli es otra adulta con TEA que a través del diagnóstico de sus hijos se encontró ella con el diagnóstico. Ella, si bien se veía como alguien que le gustaba la rutina, los cambios anticipados le parecían feos, pero inesperados y le parecían hasta aterradores, y se enojaba por todas las cosas que no soy capaz de comprender o afrontar, o sea, como un nivel de frustración para un adulto bastante alto. Y Marina contaba que desde los 6 años la habían atendido psicoanalistas, cuando empezó primer grado la llamaron a la mamá para que la evaluaran, y desde ese día siempre estuvo en tratamientos y demás, pero no fue hasta que tuvo su primer hijo, que fue diagnosticado con TEA, que supo que ella tenía lo mismo a los 30 y pico. Lo que decía antes, ¿no? Se dice que hay tantos autismos como personas con autismo, y cuando se conoce una persona con TEA, solo conoces eso. Y el espectro es muy amplio, desde un Asperger hasta un chico con un TEA no verbal o de muy bajo funcionamiento, y ella con 36 años y 3 hijos, y un trabajo que no requería demasiadas habilidades sociales, como que nunca le llamó mucho la atención. Se recibió de bióloga, se dedicó a la investigación, y aunque podía ser introvertida, desde lo social no se le exigía demasiado, pero la fueron ayudando en algunos desafíos que le parecieron más grandes, ¿no? Y le llevó años empezar a hablarse con otras personas con las que trabajaba. Si vos no estás en atención al cliente, o en la primera línea, o en el front desk, a veces no necesitas socializar todo el día en tu trabajo, si estás frente a una computadora, ¿no? Al poco tiempo de haber nacido el primer hijo, cambiaron de lugar físico y eso le costó mucho el cambio, así como alguna vez que tuvo que dar clases, pero nada fue tan difícil como ser mamá, escribe ella, ¿no? Con el marido se casaron, querían formar una familia, se quedaron embarazadas rápidamente. Constantino nació rápido, era un bebé que no lloraba, que no alzaba las manos, que no demandaba. Y eso también es importante porque un bebé que demanda poco es tan importante como un bebé que llora todo el tiempo, ¿no? Es decir, si me voy de La Quiaca a Ushuaia y en el auto y el bebé no llora, no demanda nada, me tiene atención el tan bueno como el muy demandante. Con él fue aprendiendo muchas cosas que yo consideraba comunes, que en realidad no eran. Preguntas que el pediatra le hacía, como si mira a los ojos, si señala para pedir cosas, si responde al nombre, si muestra interés en otros chicos. Yo respondía que no, entre asombrada y curiosa porque a ella no le pasaba, ¿no? Eh, entonces, la gente no miraba a los ojos. Para mí la gente no miraba a los ojos porque para ella era común no mirar y no ser mirada, y no era de mala educación, que no todos respondan cuando se los llama, y por qué alguien estaría interesado que no me conoce en que yo me dé vuelta. Entonces, Constantino no se comunicaba ni jugaba, y ante la ausencia del lenguaje, el pediatra derivó a un lingüista y a un neurólogo, pero yo no podía entender qué estaba mal como para recibir un diagnóstico, y empezó el tratamiento, le dieron el diagnóstico de TEA, y todavía yo me preguntaba cómo sabían las madres qué tenían que hacer con sus hijos, cómo era la secuencia de pasos para ir a una plaza, cuáles eran las reglas sociales y qué tenía que sentir. Necesitaba un libro que me dijera: su hijo ya tiene 8 meses, vaya a la plaza, saluda a las personas que ve y amáquelo, y usted se sentirá muy feliz. Pero los padres y las madres no venimos como les de uso, ¿no? Y el manual, el manual del usuario a padre o a madre. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces enseguida nació el segundo hijo y creo que lo llevé a cuanto especialista encontré para que alguien me explicara qué era lo que pasaba. Él lloraba, demandaba nuestra atención, pero era muy inflexible, no tenía juego simbólico,
inclusive ahora con 8 años le gusta alinear los juguetes como vimos en alguna foto de las que mostré antes, y Salvador tuvo su tratamiento corto hasta que nos aseguramos de que estaba bien, y en el medio yo entendí que quien era distinta era yo, pero fíjate que eh, eh, a los 36 años, 38, 40, no sé, se daba cuenta de esto. Conseguir un equipo de profesionales fue algo complicado, pero encontrar un colegio, y para el que tiene que buscar un colegio con capacidades diferentes es todo una odisea, y muchas veces los colegios no dan las oportunidades que los chicos pueden merecerse. Pensar que uno puede elegir un colegio para un hijo que necesita apoyo es algo utópico, porque vas a encontrar el colegio que te abrió la puerta y no el que vos te hubiera gustado ir. Ha sido muy difícil para los directivos y para nosotros porque sabemos que lo importante es que sean parte del equipo y a su vez los estamos obligando a hacer algo que no siempre quieren o saben hacer los colegios, primarios, secundarios, jardines. Una vez que el mayor estuvo escolarizado, aparecieron los cumpleaños, las reuniones de padres, las conversaciones con las otras madres en las puertas del colegio. Y para mí era como si yo no hubiera sido suficiente lo de las terapeutas que empezaron a insistir con que invitáramos a compañeritos a jugar a casa. Y el marido le decía que se ocupaba el marido se ocupaba de anotarle en un papel lo que debía decir la otra madre. Terapeutas iban a los cumpleaños y de a poco fui aprendiendo que no tengo que pararme en el medio de una ronda y que la gente se aburra de escuchar siempre lo mismo. Y un poco era el, 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 contar un relato de alguien que vivió sin penas ni gloria, estudió todo y para ella muchas de las cosas que llamaban la atención, para ella eran normales. Y parte de las palabras que aparecen en esta diapositiva que están en el libro es lo que muchas veces las personas asumen y asocian al autista con aislamiento, incomunicados, antisociales, agresivos, retrasados, imposibles, psicóticos, tienen un mundo impenetrable, pero simplemente hoy se sabe que el mundo necesita todo tipo de mentes, como la charla de Temple Grandin, y que aprender a respetar y comprender a las personas con autismo o ponernos en sus zapatos es darle valor a los esfuerzos que realizan para adaptarse a nuestras vidas. La conducta imitativa, naturalmente, los bebés la tienen desde el momento en que nacen y la cognición social está ahí, ¿no? Y estos son experimentos de los 70 en chicos menores de 1 mes que imitaban la conducta del adulto, sacando la lengua, abriendo la boca, haciendo el gesto de un beso. ¿No? Un párrafo del libro que escribimos de autismo, que Nahuel, de 18 años con Asperger, dice, el Asperger no es como la varicela, que sabes lo que va a pasar. No es previsible, aparece de distintos modos y tenés que conocerte bien para saber cuál es el tuyo. Hernán, otro chico de 13, decía, yo muchas veces me veo distinto a los otros chicos con autismo o con síndrome de Asperger, porque sobre todo a la gente que no tiene autismo ni síndrome de Asperger, los demás son más normales. Pueden estudiar mejor, pueden entender mejor las cosas que los grandes te piden, las cuestiones sociales, los chistes. Hay palabras que yo no entiendo y me las tienen que explicar, o entiendo algo que me dicen que es una cosa, pero en verdad significa otra. Entiendo de manera literal algunas cosas, sociabiliza menos que los demás. Esas serían mis diferencias malas. Pero para otras cosas, yo creo que está bueno ser como yo. Por ejemplo, yo soy lindo, me gusta mi nombre, que es original, no hay mucha gente que se llame como yo, me gusta pensar como pienso, tengo mucha imaginación, me gusta pensar que voy a ser más inteligente de lo que soy y que voy a ir a una gran universidad, que voy a ser un millonario y que me voy a convertir en el dueño de una empresa exitosa multimillonaria. A veces pienso que sería bueno decirle a los demás cómo es mi imaginación, cómo yo pienso, cuáles son mis pensamientos y qué son como historias que yo veo. Otro chico decía, tengo dificultades de atención, muchas veces me tienen que repetir las cosas, hay cosas que no entiendo, me cuesta entender muchas cosas en general, a veces es como si no tuviera las herramientas o las ganas para interactuar con los demás, creo que me faltan algunas habilidades sociales para hacerme amigos, me cuesta realizar algunas tareas, no entiendo todas las reglas de los juegos, me da vergüenza leer en público porque siento que tengo voz de robot, un tono algo monocorde y me cuesta entender chistes. Antes era hiperactivo, hablaba como mexicano, por estar distraído perdía siempre en los juegos. A veces me pregunto cómo sería el mundo o cómo lo vería yo si no tuviera todos estos problemas. El mundo para vos seguiría siendo el mismo, para mí cambiaría mucho.
Temple Grandi decía, imagina que el mundo en el que vives es un terreno repleto de personas que hacen gestos incomprensibles. Mira a tu alrededor y solo ves muecas en las caras de la gente, pero no entiendes si están enojados, si quieren jugar o si quieren dejar de conversar contigo. No comprendes los chistes mientras los demás se ríen y a veces uno se ríe por compromiso. Intervenciones dentro de la intervención terapéutica dentro de TEA es enorme, pero lo más importante es que tiene que estar eh, individualizado y a la medida de la necesidad de cada cuadro. No es que sale el combo 1, 2 o 3 y tiene que hacer TO, fono y TCC, ¿no? Es decir, depende un poco el cuadro, lo que uno va a hacer. Basados en evidencia, hay un montón que tienen lo suficiente evidencia como para trabajar, desde TCC, programas de aprendizaje temprano, musicoterapia, terapia ocupacional con integración sensorial, fonos, Sunrise, que es una manera de psicoeducar a los padres, hecho por padres que tuvieron muchas dificultades en trabajar con sus hijos, fonobiología, con orientación prompt, además de la neurolingüística, y dentro de los abordajes, en algún momento la gente te hablaba de las células madre, hoy te habla del aceite de cannabis y el autismo. Ya en el 19 empezaron a ver algunos bibliografía al respecto, y hay bastante en esto. Si bien el ANMAT no tiene autorizado el cannabidiol solo para epilepsias refractarias, hay otros off-labels, y mismo en pacientes epilépticos, desde la neuropediatría tuvimos posibilidad de utilizar el aceite. Muchas veces las convulsiones pueden no mejorarla, pero algunos otros aspectos conductuales y anímicos pueden darle mejora. La estimulación magnética transcraniana no es algo que haya mostrado evidencia, pero es algo que los padres preguntan mucho y que hay gente acá que vende buzones con esto. Lo farmacológico no medicás el autismo, medicás síntomas que requieran ser medicados, generalmente la impulsividad, la desorganización conductual, la agresión auto y hetero agresiva, y está claramente evidenciado y autorizado tanto la FDA como el ANMAT, la risperidona y el aripiprazol. Creo que estaba acá. Para bajar conductas, acá, digamos, es lo que puede llegar a mejorar, pero lo importante es que el tratamiento no es a base de lo farmacológico, sino que lo farmacológico puede acoplarse para trabajar con algunas sintomatologías asociadas, pero no con el core central, ¿no? El tratamiento farmacológico es trabajar sobre un síntoma, y un síntoma que puede hacer bajar la funcionalidad, ¿no? Es decir, si vos bajás la desorganización, muchas veces podés hacer que esa persona pueda dar más de sí. Pero lo importante es que sea integral, interdisciplinario, pero sobre todo individualizado y a la medida de la necesidad que cada persona tenga. Puede llegar en el DSM-4, como que tener un trastorno por déficit de atención y tener un TEA como que no viene de mano. Hoy podés tener esa comorbilidad de la TEA con trastorno del espectro autista, y el metilfenidato o la tamoxetina pueden funcionar muy bien en esos aspectos. Los trastornos del sueño son frecuentes dentro de los trastornos de regulación que pueden tener, y muchas veces la melatonina puede ser de gran ayuda en la inducción, ¿no? Pero como base del abordaje terapéutico individualizado, estructurado, intensivo y extensivo a todos los aspectos que cada paciente tenga. Y en el caso de lo infantil y juvenil y en los adolescentes, la participación de los padres es un factor fundamental, y en el caso del adulto, del familiar, de la esposa, de los hijos, también, ¿no? Para poder trabajar, entender mejor cómo ayudar y ser parte de la solución y del abordaje terapéutico. Así que el conocimiento de las manifestaciones tempranas y en el diagnóstico temprano hace un mejor pronóstico, tanto en chicos como en grandes,
y en los grandes cambia un poco la línea por donde venían o la forma ciega con la que se estaban manejando en abordajes agarradas, pero no dirigidas con un target específico, ¿no? La dirección futura es aumentar estrategias que lleguen a familias, pediatras, docentes y otros profesionales que intervienen en la toma de decisiones y tal vez tengamos algún marcador biológico que permita hacer diagnóstico conjuntamente con la clínica. Este es el libro que habíamos escrito con un psicólogo. Eh, y en la singularidad del autismo del adulto encontramos una perspectiva única del mundo, una mirada profunda que desafía nuestras concepciones convencionales. En lugar de buscar la normalidad, podemos aprender a valorar y celebrar la diversidad de la experiencia humana, reconociendo que la verdadera comprensión y la verdadera conexión surgen cuando abrazamos la unicidad de cada individuo, la singularidad, incluidos aquellos en el espectro autista. Así que acá voy a abrir a preguntas. Esta última conclusión fue hecha en coautoría con ChatGPT, que estuvimos charlando un poco a ver qué le parecía sobre esto, pero el resto, no, pero bueno, esto surgió de esta manera. Así que comentarios, dudas, interrogantes. Bien. Con respecto un poco ya se discutió antes en la presentación, pero ¿qué utilidad tiene particularmente en pacientes adultos el diagnóstico con test estandarizados? O sea, sé que la validación generalmente está más firme para la población pediátrica, pero ¿tiene sentido o no? ¿Es un diagnóstico que pues, generalmente estos pacientes bollan entre psiquiatría, neurología, y por ahí es difícil saber quién le tiene que hacer el diagnóstico y es raro mandarlos a un neuropediatra? Yo creo que para el neurólogo de adultos, cuando tiene un, digamos, un paciente con la sospecha clínica, digamos, la evaluación neurocognitiva y que le la teoría de la mente y demás, es una herramienta de ayuda que te permite generar la mirada del otro y te permite eh, poder complementar cualitativamente estos aspectos clínicos que vos podés sospechar. A veces viene, digamos, a lo mejor te viene a consultar a alguien que tiene él la sospecha. Digamos, es muy común que alguien con Asperger pueda tener la sospecha y que lo tenga. Que además son, eh, digamos, ratas que pueden estar investigando mucho en la red. Pero la evaluación clínica es clave si viste y entendiste. Es decir, obviamente que si no viste mucho es como querer diagnosticar lo que no conoces, nunca va a pasar. Entonces, con la sospecha y con el apoyo de una evaluación neurocognitiva que incluya teoría de la mente, que le hagan helados, es decir, te va a complementar y te va a ayudar al diagnóstico. En pediatría también, a veces van al neurólogo y a veces van al psiquiatra infantil, ¿eh? O sea, a veces van al neuropediatra, a veces van al psiquiatra infantil. Lo que pasa es que para los padres y los que de ustedes lo sean, a veces es como que ya tiene bastante connotación venir al neuropediatra para los padres, pero les parece más grave ir al psiquiatra que cree que los va a medicar de entrada. Entonces, es como la fantasía de los papás, ¿no? Como que en la línea del psiquiatra, en la línea del psiquiatra, digamos, es eso. Pero muchas veces van por los dos. Pero sí, digamos, si caen en el neurólogo, eh, digamos, un complemento neurocognitivo, como le podés hacer en otros casos de consultas, va a ser sumamente útil para la herramienta que vos tengas y el complemento que tengas para darle una devolución más completa. Ahí vi al pasar que alguien en el chat puso que sí, lo que yo dije recién, ¿no? Que los pacientes con autismo de alto funcionamiento, con Asperger, muchas veces ellos vienen ya con todos los checklists hechos.
¿no? Es decir, vienen con que tengo todo esto. A veces es así, a veces no, pero digamos, en neuropediatría, cuando vos tenés una mamá que viene preocupada por algún aspecto del desarrollo, dale bola, porque lo más probable es que haya algo. Es menos probable que sea un Munchausen que esté más preocupada o que esté inventando algo que no hay. Puede pasar, pero 95% que si hay alguna preocupación del desarrollo de un hijo cuando viene a una mamá, generalmente está. Es distinto de que si te lo mandó el colegio, lo mandó la pediatra, y a lo mejor todavía para vos no es tan así como los otros lo ven de tu hijo. Pero digamos, en esto un poco pasa por ahí. Ok, Doc, me quedó claro. Muchas gracias. Gracias, gracias Carlos por la pregunta. Yo aprovecho, Doc, para hacerle una pregunta que la estoy usando en los talleres, que como le pedimos desde la sociedad que si puede hacer una lista de preguntas potenciales después de la clase, pues se le ocurre a usted que sean las 5 cosas que hay que saber de su clase. ¿A qué prestar atención a la hora de repasarla? ¿Te envíe preguntas o que ahora? Después nos la va a mandar, seguramente se las pida a Santiago o de última me las pueda mandar a mi mail, pero ¿a qué hacerle caso o cuáles son las 5 cosas que sí o sí hay que saber de su clase? Yo creo que si uno puede eh, sospechar, digamos, y tomando el paradigma de mayor dificultad, que son los que inclusive en la neuropediatría han pasado de alto, que es cómo detectar en una persona o cómo hacer un diagnóstico diferencial clínico en una persona que está dentro del espectro autista en relación a la comunicación, y esto abre una flecha a cómo te mira, cómo se comunica, cómo responde, qué intención comunicativa tiene y cómo utiliza con fines comunicativos el lenguaje. Entonces, porque es muy común encontrarse con algo de lo que hablamos al principio, de que como habla, cómo va a tener autismo, o cómo va a estar dentro del espectro. Entonces, comunicación, mirada y contacto visual, intereses fijos y restringidos, prestar mucha atención a la prosodia y a la forma en la que una persona dentro del espectro de alto funcionamiento puede hablar, hacer un replanteo siempre en los motivos de consulta. Vos podés tener que un médico clínico te mande un paciente porque tiene depresión, ¿no? Al psiquiatra, o porque tiene una obsesión, o porque se cuelga y cree que tiene episodios equivalentes convulsivos, ausencias. Entonces, en el replanteo diagnóstico y el no arrastrar una historia clínica que ya vio otro en el hospital, en el sanatorio, en un consultorio, como que tiene una parálisis cerebral porque está escrito de antes, tiene una distonía por esto, tiene una parálisis, tiene el espectro autista, tiene obsesivo compulsivo. Siempre replantearse el diagnóstico. Entonces, es la única manera de que yo pueda ver a ese paciente que ya conozco de una manera nueva, como replanteándomelo en mi cabeza para poder plantear esto. Entonces, entender en un paciente que tengo enfrente adulto, cómo se comunica, cómo me mira, los intereses que tienen, obsesiones y flexibilidad cognitiva y la prosodia, ¿no? 5-6, son los aspectos de la anamnesis y de la semiología de lo que es una consulta, en donde él me está diciendo a mí lo que tiene, pero no en palabras, y sino tomando en cuenta estos dominios de observación, de interrogatorio y de poder captar estas situaciones, sumado a otras cosas que pueda tener que vimos de la historia, de la historia evolutiva, infanto-juvenil, ese adulto que tenemos enfrente. Perfecto, bárbaro. No sé si chicos, si alguno tiene otra pregunta.
Si no hay más preguntas, entonces, bueno, hasta acá llegamos. Freno la grabación. Chicos, esta sería una de las clases, ¿sí? La del doctor, que estaba pendiente de subir. Aprovechamos el taller para que sea una de las clases, ¿sí? Doc, disculpe.